Hoy recorreremos esta propiedad con un color muy particular, con aproximadamente 4 metros de fondo. No. La casa que vamos a recorrer hoy es esta, de acá hasta acá. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que esto es una casa y que adentro tiene una sala, cocina, recámara, baño y medio y un rooftop con jacuzzi? Sí, mira. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en una ubicación privilegiada, literalmente sobre el corredor gastronómico de la calle 47 del centro de Mérida, el espacio gastronómico más importante de la ciudad. Con tan solo 2.4 metros, esta casa es tan angosta que hasta esta maceta nos estorba para poder grabarla. Esta propiedad podemos ver cómo es resultado de dividir una propiedad más grande en dos, aquí resultando 2.4 de frente por un fondo de aproximadamente 21 metros. Hasta el momento, esta es la que creemos la propiedad más angosta de esta ciudad, en donde eso lo buscaron reflejar a través de su nombre, el cual recibe el nombre de Chancasita, una palabra que en maya significa pequeño, y vaya que le hace alusión a su nombre. Algo interesante es que además nos encontramos en una excelente ubicación. Estamos en el corredor gastronómico de la 47, un lugar lleno de oferta gastronómica y vida nocturna que de verdad te invita a pasarla muy bien. Y lo mejor es que estamos a la vuelta de la primera propiedad que tuvimos que se hizo viral en este canal. Y de verdad no saben cuánta nostalgia y cuántos recuerdos. De hecho, también fue resultado de dividir una propiedad en dos. Esa se parecía a una combi y este se parece como a ese cochecito. Está súper chiquito. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera. Pero mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Qué impresionante! A pesar de ser una casa de pocas dimensiones, esta se siente bastante amplia y bien distribuida. Recordemos que aquí tenemos aproximadamente como 2.20, 2.30. Por eso fue que decidieron incluir estos tonos tan claros que le dan amplitud al espacio. De igual manera, vemos que utilizaron tonos claros en los pisos de pasta que utilizaron por acá. Tonos amarillos, con estos grisecitos y un beige alrededor. Otro detalle que nos encantó es este mueble que prácticamente va de un muro a otro, en donde aquí tuvieron que aprovechar que de nuevo no tiene mucho espacio a lo ancho, pero sí a lo largo. Y fue ahí en donde se ingeniaron esta estructura para poner diversos elementos decorativos, incluida esta tele y también por acá un closet complementario que en caso de que venga alguien a hospedarse en esta propiedad y tenga un vestido o algo largo que colgar, pudiera utilizarlo y ponerlo de este lado. Algo interesante del mueble de madera es que lo utilizaron también para compensar la irregularidad del terreno. Si nos fijamos acá, se ve... Ay, perdón, mis lentes. No te preocupes, los pongo. Se ve aquí cómo compensaron que está irregular el terreno para que se sienta al final aquí como mucho más regular el espacio. Completamente, es un excelente detalle, la verdad. Cuando me lo platicó Fer, me voló la cabeza. Está padrísimo porque no te da esa sensación de que el terreno se va abriendo y cerrando. Está increíble. Otro detalle que también procuraron fue el mobiliario que incluyeron, como esta pequeña banca que tenemos por acá, el cual nos recordó muchísimo al tío Cosa de los Locos Adams. Está igualito, nada más que versión, pues ¿qué será? Versión albina, ¿no? De este lado tenemos también muebles muy interesantes, como esta mesa en forma de bolas, o también este sofá, que la verdad está bastante cómodo. Te invita a simplemente derretirte, prender la tele y ponerte un maratón de trasmuro. Ahí por si se les ocurre algo. Bueno, a ver, continuemos. De este lado tenemos también esta puerta de cristal que permite que se fugue la vista y con eso nos da la sensación de que el espacio es más amplio. De nuevo, vean cómo este se va cerrando. Es impresionante lo que lograron hacer con tan poco espacio. Aquí podemos ver que esta primera crujía prácticamente mantuvieron las vigas originales, las cuales reforzaron también con estas metálicas para que pudieran sostener. Quedó muy bonito. Continuamos. Vamos. ¡Wow! ¡Qué gran detalle! Incluyeron este espacio con la intención de lograr ventilar e incluso iluminar los espacios, ya que al estar entre dos propiedades no podían poner ventanas. Aprovecharon también para incluir estas huellas en donde tenemos esta superficie permeable y donde también incluyeron esta maceta para tener vegetación controlada. Está increíble, además permea tanto en la tierra como también por acá de este lado. Bueno, vamos a ver la cocina. ¡Wow!
Y es que aquí es en donde tenemos la menor dimensión. A partir de aquí tenemos 2 metros de ancho. Y nada más puedo tocar casi de un lado a otro de esta propiedad. Aquí aprovecharon muy bien el espacio para incluir almacenamiento en toda esta pared, incluyendo, por ejemplo, este closet. ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! Bueno. Está muy chica. Aquí incluyeron este closet, el cual sirve como un espacio ideal para almacenamiento. Tenemos escobas, trapeador, escalerita. De este lado tenemos también el centro de lavado, no podía faltar. Por acá tenemos espacio de almacenamiento tipo alacena. Y vemos toda esta cocina completamente integral. Aquí vemos incluso que incluyeron esta, ¿cómo se llama, Fer, este material? Es piedra sinterizada tecnológica. Tecnología. Piedra sinterizada tecnológica. La verdad quedó muy bonito y de nuevo utilizando esos tonos claros que permite que se sienta amplia esta propiedad. Tenemos espacio de almacenamiento en la parte de arriba y la verdad es un tono verde que me gustó bastante, ¿no? Está bonito. Sí, está muy bonito. Muy bonito. Igual con muy buena iluminación en la parte superior, 6 luminarias en esos tonos dorados que armonizan muy bien. Oye, y este nicho, mira, ¿cómo se llama? Que me recuerda a la canción de La Patita. ¿Pero qué es? ¿Es un cochinito? Y Pues yo creo que es una patitos, granja, ¿no? Claro. Pero bueno, esos son pequeños detalles. La verdad quedó muy bonito. Por acá vemos cómo extendieron esta barra, dando espacio a una barra desayunadora para 2 personas. De verdad que aprovechando a lo largo la propiedad, puedes incluir muchísimos espacios. Bueno, y vengan por acá. De este lado tenemos medio baño que sirve para dar servicio a las visitas o a quienes estén en la planta baja. Aquí incluyeron esta pared en donde tenemos este mosaico de... ¿qué será? Como cerámico, ¿no? Es como un mosaico cerámico, de nuevo en unos tonos verdes que queda muy bonito. Por acá tenemos lo que nos dijeron es un espejo inteligente que te da la hora, te da la temperatura. Vamos a ver qué tan inteligente es. Vamos a probar. A ver. Espejo, ¿cuál es el impacto que se está esperando en materia macroeconómica? En cuanto a la imposición de tarifas que está teniendo Trump, ¿cómo este va a afectar no solo a las importaciones y exportaciones, sino también a la cadena de suministro? ¿Cómo eso cruzado con el hecho de que Chile controle el canal de Panamá, lo cual es el principal punto logístico casi del mundo? ¿Qué opinas? No lo sé, tú dime. Vaya, pues sí que es inteligente. Podemos ver que es un espacio pequeño, pero muy bien aprovechado, debajo de las escaleras, ideal para poner un medio baño. Algo que realmente pues, nos sirve para las visitas. Y algo increíble es que estas escaleras, cuando las vimos en el plano, se veía súper delgadito, 2 metros de ancho. Es por eso la importancia de no quedarse en el plano y sí poder renderizar muchas veces los proyectos que nos permitan ver cómo se va a ver, aunque sea un poquito más acercado a la realidad. Si están buscando a alguien que les ayude a renderizar sus proyectos, les recomendamos echarle un ojo y contactar a Aero Arquitectura, quienes seguro les van a ayudar a poder materializarlos y que se vean con muchísimo estilo. Bueno, vamos para arriba. La verdad es que este cubo de escaleras está bien interesante. Eligieron unos tonos muy bonitos. Chéquense, en esta planta tenemos la recámara. Ese nos conecta hacia el roof, pero acá decidieron utilizar una puerta corrediza con la intención de aprovechar el espacio y no tener esta puerta abatible. Por acá tenemos también este volumen que constituye el baño que da servicio a esta habitación. Y por acá, a ver. Ay, Bueno, ay. A ver. Ay, híjole. Por acá. A ver, pásale. abajo, arriba. Pásale. Ajá, Acá, ya, sí. sale. Recuerden que es una casa muy pequeña. Bueno, por acá tenemos la puerta que nos da acceso hacia ese baño. Vengan a ver, vemos rapidísimo y ahorita vamos a la habitación. Aquí podemos ver que es un baño, la verdad, de muy buenas dimensiones. Miren, aquí tenemos perfecto espacio para la ducha, techos altos que le dan un poco más de amplitud, el WC, de este lado un lavabo con otro espejo inteligente. Y por acá también este mueble, que es el que sirve como muro divisorio entre la parte del baño y del otro lado del resto de la recámara. Además, aprovecharon para incluir una cajonera y también un mueble de tele. Miren qué bien aprovechado. De este lado lo podemos ver. También tenemos espacio suficiente para incluir una cama en formato queen size con una excelente iluminación y ventilación. Este se conecta directamente hacia el patio que conocimos hace un momentito. Aquel que incluyeron justo en el corazón de la propiedad con la intención de iluminar y ventilar. Y vamos para el roof, que de verdad esta es mi parte favorita de la casa y estoy seguro de que les va a encantar. Vamos. Pero amigas, amigos, ya vamos a llegar. Uy, qué bonito. Es que de verdad este rooftop, yo recuerdo estar paseando por la 47 y ver desde arriba unas plantitas, imaginarme lo que era. Y estamos acá. 2 metros de ancho. Y qué manera de aprovechar el espacio. Es que miren nada más este espacio. Es de verdad un rinconcito ideal para venir a relajarte aquí en pleno centro de Mérida con este jacuzzi. De este lado tenemos también estos muebles tan versátiles que son camastros o sillas. Miren nada más, vean eso. Ideal para venir a pasarla bien. Creo que la última persona que lo usó estaba mojada, pero bueno, continuemos.
De este lado lo podemos cerrar y con eso permite el paso. ¿Ya vieron los colores? El naranja, el amarillo, el azul que tenemos por acá. Bueno, de hecho, tanto el piso como la piscina tienen este acabado de resina con agregado de hojuelas tipo flakes, así se le llama, en donde da esa sensación como si fuera un terrazo. Y es que esta terraza está llena de detalles, como por ejemplo estas celosías metálicas que tenemos aquí a los costados, las cuales le dan aún más privacidad a este espacio y desde donde cual puede permitir también la ventilación del aire. Está increíble, con este pequeño tinglado que nos protege también del sol. Y ya saben que soy muy curioso, me voy a asomar por acá. Aquí incluyeron esta vegetación con la intención de decorar un poquito más la vista y que desde acá puedes ver perfecto el corredor de la 47 y el Parque de la Plancha. Está increíble y además con este calorcito, no sé tú, Fer, pero yo me dieron muchísimas ganas de meterme. Ya no aguanto. Ya, ¿verdad? Pero bueno, si les gustó esta propiedad en donde de verdad hicieron maravillas con una casa pasillo, no se imaginan lo que hicieron en Casa Makechi. Igual les va a volar la cabeza, casa delgadita y lleno de detalles. Les dejamos aquí el video para que puedan verlo. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.